Bueno, continuando con los temas que estamos viendo sobre la historia universal en el siglo XX, una de las décadas más importantes del siglo XX son los años 60. ¿Ya? Y vamos a ver aquí tres acontecimientos claves de los años 60. El primero de ellos viene a ser la crisis, ¿no?, de Berlín, ocurrida en 1961, y que nosotros la vamos a asociar aquí a lo que es pues la aparición del famoso muro de Berlín. ¿Cómo es esto? Ocurre pues que desde fines de los años 40, como ya hemos explicado, Alemania había sido dividida en dos: la República Federal Alemana, en este caso la Alemania pro-norteamericana, ¿no?, y la llamada República, ¿no?, Democrática Alemana, que era en este caso la Alemania pro la Unión Soviética, ¿no? Ambas Alemanias, además, de alguna manera tratando de mostrar los beneficios de los sistemas que representan, el sistema capitalista y el sistema comunista, en los años 50, ¿no?, habían de alguna manera competido en el plano de la economía, del deporte, ¿no?, de la política, etc. Pero ya para los años 60, inicio de los años 60, es claro que la llamada República Federal Alemana, apoyada por los Estados Unidos, habían experimentado lo que se conoce como el milagro alemán. Es decir, la economía de esta Alemania se había reconstruido y Alemania poco a poco estaba alcanzando altos niveles de vida en el continente europeo. Y en contraparte, la República Democrática Alemana más bien había experimentado una recesión económica muy fuerte, ¿no?, y de alguna manera también una especie de muestra de que el modelo comunista, al menos en términos económicos, parecía no funcionar. En esa situación, a inicios de los años 60, es que muchos alemanes de la República Democrática Alemana comienzan a fugar hacia la Alemania federal. Esta fuga de personas de una Alemania hacia otra eran pues una mala propaganda para los fines políticos que buscaba el régimen comunista. La solución a eso, para ser claro, digamos, en las ideas, es que se comenzó la construcción de lo que hoy día conocemos como el muro de Berlín, ¿no? Berlín, que como sabemos ya, eso se ha explicado en semanas anteriores, estaba dividido pues una zona bajo régimen comunista y una zona bajo régimen, en este caso, capitalista pro-norteamericano. Lo que se comienza a construir es un muro físico que separa ambas partes para evitar la fuga de un lugar hacia otro. El muro progresivamente, con el paso de los años, se va a convertir pues prácticamente en algo mucho más sofisticado. No era solamente un muro pues de ladrillo como empezó, sino se va a construir pues un muro que va a tener varios niveles, zonas minadas, ametralladoras, torres de vigilancia, alambrados, sistemas eléctricos de control, etc., ¿no? Y de alguna manera el muro se va a convertir en un símbolo del régimen comunista, en un símbolo, en este caso, del totalitarismo que el comunismo ya por aquellos años comenzaba a representar. Un segundo hecho importante de la década del 60 en el mundo es la llamada crisis de los misiles, ¿no? La crisis de los misiles en 1962. Esto ocurre en Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1962, ya cuando Cuba se ha convertido en un régimen, en este caso de carácter comunista, apoyado por la Unión Soviética, y obviamente con la resistencia de los Estados Unidos, en 1962 un avión norteamericano toma fotografías de algunas zonas de la isla y en las fotografías se observa que se están construyendo lanzaderas de misiles muy cerca de los Estados Unidos, a pocas decenas de kilómetros de los Estados Unidos. Cuando el presidente Kennedy, sus secretarios de Estado, sus principales asesores toman conocimiento de esa información, Estados Unidos prácticamente entra en alerta roja. Porque para Estados Unidos no se puede tolerar, ¿no?, la posibilidad de que la Unión Soviética tenga misiles nucleares
tan cerca del territorio norteamericano. Es así entonces que se inicia una crisis política y diplomática durante 13 días, en 1962, en los cuales el mundo va a estar al borde de una guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que en este caso iba a ser una guerra de carácter nuclear, ¿no? Lo cual hubiese sido pues prácticamente devastador, no solamente para ambas naciones, sino en general para todo el planeta. Al final esta guerra no se va a dar, ¿no? Al final, después de mucha tensión, después de muchas maniobras políticas, se va a llevar a una solución. La solución va a ser que, por un lado, la Unión Soviética desista de instalar los misiles, ¿no?, en la isla, a condición de que los Estados Unidos retiren misiles que también ellos habían colocado en Turquía, ¿no?, muy cerca también de la Unión Soviética, ¿no? Entonces se va a llegar a ese acuerdo y el asunto, digamos, va a quedar ahí, ¿no? Pero es un ejemplo, tal vez el más dramático, de los peligros que conlleva justamente las tensiones de la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX. Y el tercer acontecimiento que es importante tener presente, ¿no?, en los años 60, aunque se prolonga un poco más, es la llamada Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam empieza en 1963, ¿no?, y culmina en 1973, ¿no? Y es la guerra inicialmente es una guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? Vietnam del Sur apoyado por los Estados Unidos y Vietnam del Norte apoyado por la Unión Soviética y China. Pero es una guerra en la cual el enfrentamiento militar directo inicialmente es entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero luego los Estados Unidos también tienen una intervención directa en términos militares contra Vietnam del Norte. En cambio, China y la Unión Soviética van a intervenir básicamente apoyando a través de recursos financieros, recursos militares, ¿no?, de repente información de inteligencia, pero no van a tener presencia propiamente de soldados en esa guerra. Esta guerra es una guerra bastante prolongada y para los Estados Unidos representan una guerra perdida, una guerra que de alguna manera va a mellar el prestigio que el ejército norteamericano tenía hasta ese momento. Es una guerra que tiene sus orígenes en el deseo que tiene Estados Unidos de no permitir la consolidación de un régimen comunista en el Extremo Oriente. Ante la posibilidad de que Vietnam del Norte derrote a Vietnam del Sur, ¿no?, es que los Estados Unidos intervienen en la guerra. El pretexto para el inicio de la intervención norteamericana es el llamado incidente de Tonkin, que es en este caso un incidente naval entre barcos de Vietnam del Norte y barcos de los Estados Unidos, que va a traer como consecuencia que Estados Unidos comience a tener presencia militar en la guerra. Inicialmente van a ser 10.000 asesores militares, pero conforme va pasando el tiempo, la cantidad de militares norteamericanos en Vietnam va a ir en aumento. Ya para fines de los años 60, los Estados Unidos tienen aproximadamente 500.000 de soldados peleando en Vietnam. Es una guerra que además progresivamente en los Estados Unidos comenzó a hacerse impopular. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra que contó con el apoyo total de la sociedad norteamericana, y era vista como una guerra, en este caso, moralmente, digamos, positiva. En el caso de la guerra de Vietnam, gradualmente, desde el punto de vista moral, la guerra comenzó a perder apoyo. Ya para 1973, los Estados Unidos han retirado sus fuerzas de Vietnam, se dan una serie de acuerdos, en este caso en París, que finalmente van a permitir posteriormente la unificación de Vietnam y la formación de la República Popular de Vietnam, que es la que, bajo hegemonía, en este caso comunista, va a llevar al país a tratar de salir del subdesarrollo y de la destrucción que en buena medida pues, fue una consecuencia de este largo conflicto.